que la iglesia era tiempo de que entre el pacto. Hacía rato que me estaba hablando el Señor sobre el pacto y este sueño me llevó a esta predicación. Me dio los versículos bíblicos y lo que vamos a hacer hoy es algo, los pactos ¿para qué eran? Para perpetuar, hacer una alianza, una asociación, y no es con un hombre, sino más es con el Señor. El mayor pacto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, y a través de ese pacto se rompe la maldición. A través de ese pacto tenemos sanidad, tenemos libertad, tenemos redención. Pero mucha gente, aún teniendo redención y salvación, está bajo maldición, porque no vive como una iglesia viva. Porque a través de ese pacto, a través de la muerte de Jesús, la iglesia nació de su costado. Así como Eva nació del costado de Adán, que la sacó, así nació la iglesia, su esposa, y la redimió. Lo que había perdido a través del pecado, a través de haberse entregado a Satanás, a través del pecado, el Señor viene a comprar a su esposa a través del pacto y entrega su cuerpo. Amén. Y hay muchas maldiciones en las cuales la iglesia ha entendido el plan de salvación, pero no lo vive. No vive esa salvación. Porque no solo Dios rescató de la garra de Satanás, de una eternidad en el infierno. El paquete tiene más cosas. Es sanidad, es liberación de cadenas, ¿qué más? ¿Qué más trae la salvación? A través de la sangre de Cristo. Libertad. Si damos libertad, ¿por qué el pueblo de Cristo vive cautivo? La iglesia no está viviendo en esa libertad. El pueblo de Dios sigue cautivo. En muchas áreas hay gente que está viviendo en escasez. Hay gente que está viviendo en enfermedad. Si Cristo ha muerto ya, ¿por qué estamos viviendo bajo maldición? Hay gente que sigue, todavía no participa de esa redención. Jesús lo hizo ya, pero Jesús que dijo, todo hecho está, ya no tenemos que hacer más nada. Pero la iglesia le es entregada la autoridad de tomar lo que Dios ha hecho. Pero la iglesia no está tomando esa posición. Ahora el Espíritu Santo nos está libertando y nos está revelando para tomar aquello que el diablo nos robó. El diablo ha robado y ha quitado. Y él quiere que todavía creas que estás bajo condenación. Y él quiere que creas, pues me es lo que me ha tocado, voy a vivir así. Eso es mentira de Satanás. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo como estás viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay enfermedad? Y el Espíritu Santo me está mostrando que es el tiempo de que su iglesia se levante y se posicione. Y me dijo, ya es hora que tomes lo que Dios te ha dado y que te levantes, que nos levantemos como hijos del Rey, de reyes, un pueblo de sacerdocio escogido. Y los sacerdotes solamente tenían el poder, los profetas tenían el poder de romper, de decretar maldiciones y de romper maldiciones. Solamente los profetas, los hijos de Dios, tienen el poder de decretar lo que en el infierno se ha decretado contra la iglesia. Solamente nosotros tenemos el poder de romper todo eso. Tú como hijo de Dios. Lo que pasa es que como no sabemos la autoridad que tenemos y el diablo sigue engañando, no nos posicionamos. Y el Señor hoy quiere quitar maldiciones. Y el Señor quiere hacer algo hoy que ya hizo hace muchos años,
pero que la iglesia tiene que tomarlo. Y tengo esa base bíblica, la cual el Espíritu Santo me habló. Y vamos a ir el Señor está hablando de la finanza. El Señor me ha hablado sobre la finanza. Un tema muy peliagudo. Mucha gente cree en sanidad, pero respecto a la finanza todavía hay atadura. Pero es tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijo la profeta? Tenemos que abrirle la barriga a la serpiente y que vomite lo que me ha robado. Pero ¿cómo puedes tú tomar si no sabes cómo hacerlo? Así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales en la tierra. Y en el mundo espiritual hay leyes. Y nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra las personas, no es contra los gobiernos, sino en contra principados, potestades, principados de los aires, en las regiones celestes. Y entonces nosotros, Satanás decretó y usó alianzas para unir al pueblo de Dios con pactos. Y el pueblo de Dios cayó bajo maldición al hacer ciertas cosas que a Dios le desagradan. Entonces nosotros, como hijos de Dios, dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de la promesa. Y si nosotros no, dice que la tierra está bajo maldición hasta que se manifieste un hijo de Dios. Cuando se manifiesta un hijo de Dios, comienza a romper esa maldición en la que la tierra es liberada. Y la tierra tiene que soltar lo que ya Dios predestinó, que es bendición. Desde el principio de Adán y Eva, ¿qué le dijo? Subyugar, procrear, fructificar. Todo esto es para vosotros. Pero el pecado, ¿qué hizo? Satanás tomó y quitó. Pero ahora es momento de levantarnos y posicionarnos en Cristo y tomar en el nombre de Jesús lo que nos pertenece en esta tierra. Jaén, España y su plenitud. Empezamos en casa. Amén. Entonces vamos a lo que hemos hablado. Vamos a ver qué es lo que trae maldición a una tierra. Amén. Vamos a ir a Primera de Reyes 17. José Carlos, tú me vas a poder ayudar a leer, porque yo, verdad que pero me gustaría que acentúes bien. Aquí, mira. Primera de Reyes 17, 1, 3. Bueno, Primera de Reyes. El profeta Elías, esta es la Primera de Reyes, Elías, la viuda Sarepta. Vamos a ir a la viuda de Sarepta, ¿vale? Vamos a empezar por el 1. ¿Bien? Y te quedas ahí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué te crees que el profeta toma esa decisión en traer una maldición y decretar que va a haber sequía, no va a haber lluvia? ¿Por qué piensa que un siervo de Dios comienza a maldice, en cierta forma decreta de que no va a haber tierra, no va a haber lluvia? ¿Quieres saberlo por qué? Vamos a ir al mismo versículo, pero vamos a ir al 16, 29. 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Él está hablando
pensando que Israel estaba cayendo bajo maldición. ¿Por qué? Porque el rey de Israel estaba haciendo lo malo, no solamente este rey, varios reyes, pero más que Jeroboam, dice, ¿no? Y Jeroboam, no te preguntas qué hizo Jeroboam. No solamente vemos ahí que dice que no solamente hizo como Jeroboam, sino también tomó hija a Jezabel, que no era del pueblo de Israel, era una pagana, una sacerdotisa, una de los sidonios, ¿no? Y era una servidora de Balaam, de Baal y de la diosa Sera, que son los principados y potestades que gobiernan, son dioses, demonios. Entonces, Jeroboam también, en la cual yo digo, Señor, ¿pero por qué hizo más fuerte que Jeroboam? Entonces me hizo una pregunta, y Señor, me llevó a... Primera de Reyes 12, 26. Me pregunté yo cuál era el problema. Primera de Reyes 12:26. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el nombre de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? ¿Cuál era su temor? ¿Cuál era el temor? Me llamó la atención que el temor de Jeroboam era que el pueblo se vuelva a la casa de David, ¿no? ¿Qué dice? Y que el pueblo, dice, puso en Betel. ¿Dónde estamos? Es que como lo leí la otra Biblia. Después de esto buscó consejo, ¿no? Y entonces incitó al pueblo a pecar mucho, inclusive iba hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Pero aquí está, ¿no? El 26. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? En la otra versión dice: ¿qué tal si el reino ahora se volverá al reino de la casa de David? No lo cierres. El espíritu que estaba en Jeroboam, el temor, era de que vuelva a la casa de David, porque el rey estaba partido y tenía miedo políticamente de perder al pueblo. Pero su interés decía: ¿qué tal si vuelven allí y se hacen de David? ¿Y después qué más dijo? ¿Y? Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá.
y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ese era el miedo de él humanamente, pero Satanás tenía otra estrategia. Ellos no querían que sacrifican a Dios. No querían que hagan sacrificio a Dios, al Dios vivo. No querían que vuelva la familia de David, porque la familia había un pacto de sal. Había un pacto eterno con la familia de ti. El Señor iba a edificar una casa y no iba a faltar rey. Había un pacto y Satanás no quería. ¿Y qué le hizo pensar? Puedes cambiar. Dice, bueno, lo que voy a hacer que el pueblo, en vez de ir a David allí con el temor de que se hagan de Roboam, ¿no? Pero Satanás tenía sus pensamientos. Ellos no querían que sacrifiquen a Dios. Él quería sacarlos del templo. ¿Y cuál fue? Suplantar el día de fiesta que hacía Judá para el Señor. ¿Qué hacía? Él se inventó una fiesta nueva. ¿No le suena de algo? ¿No le suena de algo? Se inventan. ¿Para qué? Para que en vez de adorar a Dios vivo, adora a los dioses y Satanás recibe adoración. La vuelta el pastor estuvo enseñando de que mucha gente cree que está adorando a la Virgen María, pero realmente a la que están adorando es a la diosa Cera. Es el diferente perro, el mismo perro con diferente collar. Amén. Entonces Satanás lo que quería era cambiar, como hoy en Navidad también, estudiando la palabra y escuchando. Mucha gente creemos que estamos adorando al Señor en ese día que nació el Señor. Pero ese día fue cambiado por los dioses, por Constantino, igual que Jeroboam. Él cambió políticamente para tener contento a los cristianos, y a los paganos, mezcló los dioses con los dioses, agarró, hizo con la fiesta y cambió. Bueno, los cristianos creen en María y pues tenemos la madre de Jesús, pues nosotros tenemos a la diosa Cera, porque era lo mismo, ¿verdad? Isis, Istar, que tenía una luna. Si tú miras la diosa Istar, tiene la luna y las estrellas. Entonces él cambió y tomó las fiestas de los paganos y las puso en los cristianos. ¿Y para qué? Para así tener contento al pueblo. Pero Satanás, ¿cuál era el objetivo de Satanás? Quitar la adoración y recibirla a él. Y el pueblo inconscientemente entra en la trampa, es engañado y enlazado. Y son víctimas de lo que el diablo tramó. ¿Por qué? Por temor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hay temor, porque Satanás trabaja en el temor. Por tener contento al pueblo, hagamos cosas que Dios no nos dijo que hagamos, por caerle bien. Tengamos cuidado, porque ahí es donde trabaja Satanás, en el miedo, y cambia lo santo por lo común, y él busca la manera de infiltrarse en el pueblo de Dios para recibir adoración. Y yo creo que yo me estoy planteando mucho lo de la Navidad, porque nosotros en la Navidad no estamos adorando, no se está adorando a Dios, se está adorando a Dios hoy. Y eso me gustaría que lo indaguéis vosotros. Nosotros lo hemos indagado, pero me gustaría que lo busquéis, porque hay maldición. Nosotros lo hacemos inocentemente, pues como es Navidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Navidad? Pues festejamos como el mundo lo hace, festejamos en ese día, ¿verdad que sí? Inconscientemente el pueblo se está atando a maldición. Y eso es lo que pasó con Jeroboam. Y después acá hizo lo mismo, pero peor todavía. No solamente se contentó con la idolatría, sino que tomó hija de un dios pagano, de una bruja. Le dio una anfetiada, sí. Y el pueblo entró en pecado. Y por eso vino la escasez. Y muchas veces
veces nos preguntamos, ¿por qué hay escasez en mi casa? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay tanta prueba, cuánta dificultad? Parece que no salimos hacia adelante. Porque hay maldiciones en el pueblo de Cristo. Y se tiene que levantar un profeta y decir hasta aquí, no más. Y pedir perdón y arrepentirse del pecado de nuestros padres, del pecado de nuestros abuelos, hasta la cuarta generación. Hay que pedir perdón y romper maldiciones. Y por causa de la maldición vino pobreza a Israel. Pero qué bueno saber de que Dios siempre tiene a sus profetas. Dios siempre levanta a sus hijos para libertar a su pueblo. ¿Y usted cree que Dios ha levantado a sus hijos en este tiempo? ¿Usted cree que Dios ha levantado libertador? ¿Quiénes somos? ¿Dónde están esos libertadores? Vamos a ir. Vamos, es que esto es un anticipo de lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Cómo entra el pueblo en maldición? Y ahora estamos decretando, estamos viendo el problema. Piensa tú en tu casa, ¿por qué está pasando tantas situaciones? ¿Por qué no levanta cabeza? Si estoy adorando al Señor, si estoy haciendo bien las cosas, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser que hayan pactos, que haya una alianza, y te tienes que levantar por tu casa. Amén. Ahora vamos a ver. El Señor muchas veces permite que pasemos situaciones para enseñarnos algo, porque Él quiere evitar todo de malo, pero Él no permite. Dios le ordena, vamos a Reyes, ahora ya entramos a Reyes 17. Reyes 17. Y que vamos a ver la historia de Elías con una viuda. Amén. No es un romance. Vamos a verlo. Me gustaría que lo veáis. Vamos a empezar dice, cuando ya comienza a decretar. ¿Y qué pasó con la vida de Elías? ¿Cómo Dios trató con Elías y cómo Dios trató con una mujer? ¿Cómo Dios hizo que sea quebrantada esa maldición? Que aún el mismo profeta lo había decretado por boca de Dios, porque Dios dijo que lo haga. ¿Cómo Dios puede decir eso? Es que el pueblo de Israel había pecado, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, se ha hecho lo malo. Consciente o inconscientemente hemos entrado en pacto. Consciente o inconscientemente el pueblo ha entrado en pacto y ha estado ofreciendo sacrificios. Dios quiere bendecir esta tierra y Dios está mostrando que viene una bendición tremenda, pero para eso hay pasos, hay leyes espirituales. Bueno, vamos a ver cosas acá. Primera de Reyes. El 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Le está diciendo Dios a Elías. Amén. O sea, Dios le da una orden a Elías de que tiene que irse a dónde? A un arroyo. Porque claro, él decretó que venía escasez, pero Dios no iba a olvidarse de su profeta. Le dijo, vete, le dio una orden. Ve a tal lugar, porque allí hay un arroyo en la cual te va a darte para sustentarte cuando tengas sed. Pero también había haber alimento, ¿no? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo,
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hasta ahí. Hasta ahí nomás. Recuerda que nos quedamos ahí. Dios le da una orden a Elías. Y en ese momento, el Señor le dice, vete al arroyo de Senaquerib, que ahí te vas a abastecer mientras que esté la sequía. Y ya he ordenado que los cuervos te alimenten. Pero llega un momento, y él está tranquilo, que bien, ¿no? Imagínate, que Dios es bueno, claro. Él está contento por lo que Dios está haciendo. Pero de repente ese arroyo se corta. Uno como hombre, como siervo de Dios, dice, Señor, si tú me has dicho que me vas a sustentar, ¿por qué se corta? Hay un cambio, hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nuevamente el Señor le da una orden. Dice, ya no te vas a abastecer de aquí. Yo he dado la orden para que una viuda te sustente. Una viuda, ¿de dónde era? De Sarepta. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en sequía. Y él toma la decisión, se va a Sarepta. Y podemos ver que cuando él se va a Sarepta, en el 10, él no se queda allí, él toma la acción, obedece, porque muchas veces el obedecer a Dios también nos conlleva movimiento y hacer cosas que no queremos hacer, salir de la comodidad. Elías estaba cómodo en el lugar que estaba, pero Dios muchas veces dice, no tienes que salir de ahí porque quiero bendecir a alguien. Quiero bendecir a alguien. Y a veces Dios nos saca de la comunidad porque Dios quiere desatar bendición sobre una persona. De tantas viudas que había, el Señor elige a una pobre. ¿Por qué? Pero él obedece, dice, pues voy. Él no lo tenía bien claro, él obedeció, él fue a Sarepta. Y me llamó la atención, porque cuando vamos al 10, ¿qué dice el 10? Fuerte. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Él no sabía quién era la viuda, pero al principio me lo vio una viuda, ¿será esa? Pero él le da la primera orden. La vio, se acerca y le dice, ¿me puedes dar un poquito de vaso, un poco de agua? ¿Me puedes traer? Esta viuda lo mira y le dice, pues bueno. Recuerda que la escasez que había era de agua, sequía, por 3 años no llovía, y Dios le pide algo valioso. El profeta le pide algo valioso, en la cual escaseaba. Ponte tú en la posición de la viuda. A mí lo que me muestra al principio es que esta viuda tenía un corazón de dar, porque él no la pensó. No la pensó. Ella dice que se levantó y fue. Dice, pues bueno, vamos a darle agua. Pero no pensó, si es lo único que tengo y el hermano que está escaseando, ¿cómo le voy a dar agua? No se lo planteó. Ella tenía un corazón dadivoso. Fue, dice que se levantó y fue a pedir, y fue a buscar el agua. Pero para Elías era como una señal. Porque dice que cuando ella toma la decisión de ir, él nuevamente dice, espera. ¿Qué le dice? Y ella respondió, vive Jehová. No. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oh. Ahí la cosa ya cuando ella se le dice, por favor, te ruego, espera un poquito.
ahí ya se animó a pedirle otro. Algo que Dios le había dicho. Primero, Dios le había dado la orden. ¿Sabía esa viuda de que iba a venir el profeta? ¿Lo sabía? Ah, sí, lo sabía. Porque anteriormente dice que le había dado orden a esa viuda. Ella no sabía de que iba a venir el profeta. No lo sabía. Pero Dios le dijo, ¿a quién le dijo que le había dado la orden? A la viuda. No, ¿a quién se lo dijo? Al profeta. Yo ya, muy bien, a Elías le digo, yo ya le he dado orden para que una viuda te sustente. Pero la viuda dice, bueno, yo cuando vio al profeta dice, te estaba esperando porque Dios me había dicho que te sustente. No, no fue la reacción, porque ella no lo sabía. Pero en el espíritu Dios ya da orden. Él está dando orden. Ella ordenó que en el espíritu, ¿quién va a abastecer a los profetas? ¿Pero qué? ¿Para qué es esa orden? ¿Para vivir del pueblo de Dios? Pobre viuda, ¿cómo Dios da una orden a una pobre viuda que sustente al siervo? Habiendo tanta gente que tenga más dinero. ¿Por qué Dios va a una pobre mujer que tiene un hijo? ¿Por qué? Si Dios habiendo tanto... ¿No te has preguntado tú eso? Es la manera que Dios tiene de trabajar. Hoy en día diríamos, qué abusones. Le quitan lo poco del pueblo. Y son vividores. Pidiendo ofrendas. ¿Verdad que sí? Uno de afuera lo ve con otro panorama. ¿Verdad que sí? No es normal. Se critica. Pero tengamos cuidado. Porque cuando Dios, porque él también como profeta, Señor, si hay tanta gente que tiene, porque yo a una mujer pobre voy a pedirle. Eso, si tiene un poco de corazón, tú te da vergüenza de pedir a alguien que no tiene. Humanamente, no tiene. Pero los caminos de Dios son inescrutables. Hay leyes espirituales. Hemos dicho que hay leyes espirituales. Y en el mundo espiritual hay leyes para aceptar bendición y para romper pactos. Y el pueblo tiene que saber cómo romper el pacto en las finanzas, porque no sabe. Si nosotros cerramos nuestra mano, dice, al menesteroso, al huérfano, Dios cerrará su mano para con nosotros. Mas si nosotros, dice la palabra, abrimos nuestra mano al huérfano, a la viuda, al menesteroso, ¿qué dice la palabra? Yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. Pero hoy el pueblo de Dios se ha vuelto egoísta. Aparte de estar en maldición, se ha vuelto egoísta y temeroso. ¿Cómo yo voy a dar? Si yo doy, me va a faltar. El miedo no deja y te roba lo que Dios tiene predestinado para darte. Me encantó la actitud de esta mujer. Sí, tuvo temor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo reaccionó la mujer? ¿Cuál fue? Al principio cuando le pidió el agua no dijo nada. Un vaso de agua no es nada, pero aún el vaso de agua tiene recompensa. Pero ahí el profeta dijo, bueno, ahora me voy a largar. Veo que la mujer respondió bien. Ahora sí me largo, le voy a pedir un poquito más. ¿Y qué pasó? ¿Quieres saber? Sí. Pues sí. Vamos. Y respondió ella, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora he recogido los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De hecho,
y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué abusón! ¿Cuántas veces nosotros somos los primeros justicieros? Pobrecita. ¿Con eso podía llevarle a sus hijos? ¿Cómo podía? ¿Pero cómo? Es que no lo entendemos. Humanamente no es así. Pero las reglas de Dios es diferente. Y Elías tenía que obedecer y pasar el trago. Tenía que tirarse el agua, como hoy yo me tengo que tirar el agua. Porque a un José Carlos me dijo, Silvana, ¿vas a predicar eso? Pues sí, si Dios me lo dijo, lo hago, tengo que pasar el trago. ¿Qué dice? No temas primero, no tengas miedo. Ella le dijo, tengo poco. Y lo poco que tengo lo iba a hacer para mí, para mi hijo, echarlo a morir. Pero eso no le conmovió a Elías. Porque él no dependía de lo que la mujer le estaba diciendo, ni de la situación que estaba viviendo. Él estaba dependiendo de lo que Dios le estaba diciendo. Él sabía que Dios le había dado la orden en su corazón para ser bendecida. Ahora ella tenía que tomar la decisión de qué hacer. Pero aún el profeta le sigue animando. ¿Y qué le dice? No temas. No temas. Ven y haz como has dicho. Ten fe. La fe es acción. Él le dijo, ve y haz como has dicho. Pero con una condición. Primero encima, hámelo a mí. Pero una pequeña parte, no te preocupes, que no va a ser toda. Hazme a mí primero. Mucho el profeta, encima él primero. Es horrible, es duro eso. Una persona que está pasando necesidad le dice, vete, hazme una comidita, pero primero háblame a mí, qué orgulloso, qué abusador. Pero el Señor sabía, a veces nosotros tenemos que caer riesgo, tenemos que tomar el riesgo para que el pueblo sea bendecido. Pero Dios también te está tomando, te está probando. Pero la mujer, ¿qué hizo? No, yo no te voy a dar, yo no voy a sacar de la boca de mis hijos, voy a sacarte el alimento, no, por más que sea profeta, yo no lo voy a hacer. No, ¿ella qué hizo? Creyó a la palabra del profeta. ¿Qué dice el 14? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué había ordenado el Señor? Así dice el Señor. No lo digo yo, no lo dice Silvana. Que si tú me haces lo que yo te he dicho, no va a faltar en tu casa. No va a faltar en tu casa. Pero cuida de hacer como te había dicho. Hay unas pautas a seguir. Hay unas pautas. Y no lo hagas así nomás. Tienes que traérmelo en la mano. Y el agua en un vasito. Lo mejor. Cuando hagamos para Dios, porque los profetas representan al Señor, porque era la voz de Dios en la tierra. Y Él le dijo, tráeme agua en un vasito, y haz una tarta con tu mano y tráemelo aquí, con tu mano. No envía a tu hijo, tráemelo tú. No ponga la ofrenda ahí, lleva la ofrenda allí. A Dios tenemos que ser reverentes con el Señor. Porque aquí usted está trayendo a Dios, aquí hay un ángel que está mirando. El ángel del Señor está recibiendo, Jesús está mirando, recuerda que siempre mira. ¿Con qué actitud hacemos lo que hacemos? Mira el corazón y mira la ofrenda. ¿Y qué pasó? ¿Fue verdad lo que dijo el profeta? Una cosa que dice el Señor. ¿Cuántos dice el Señor de haber dicho aquí? Hay mucha gente que habla por hablar, pero aquí el profeta
estaba el Espíritu de Dios sobre él. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el siguiente capítulo, versículo? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, que no faltó. Ella hizo conforme el profeta le había dicho, porque le creyó a Dios. Y no solamente le dio para sus hijos y para su familia, porque dice para su casa. Cuando dice su casa es porque en aquel entonces hay gente viviendo con ellos, su familia. Pero no solamente le dio para ellos, sino también le dio para el profeta, porque también tenía que mantener al profeta. Y el mantener a un profeta era una bendición grande, porque hay recompensa. Jesús habló de la recompensa del vaso de agua, recompensa del profeta. Y la recompensa que tuvo esta viuda fue que la maldición y la escasez que había en el pueblo de Israel se quitara por una actitud de corazón y de creerle. Que primero hay que darle a Dios cuando Él te pide. ¿Para qué? Para después recibirlo. A veces Dios nos manda actitudes de fe. Y Dios nos manda a hacer aquello que más apreciamos. Es lo único que tenemos. Porque Dios quiere romper. Quiere quebrar algo por pactos que hemos hecho. Y Dios hoy está hablando a las viudas y a los viudos. El Señor está hablando. Él dio la orden, yo no sé aquí. Yo no sé. Yo sé que dio la orden de que van a sustentar a su casa y a su pueblo. Porque todo lo que tú traes aquí en la casa de Dios es sustentado. Está sustentando a muchos. Porque Dios no necesita nuestro dinero, porque Él es dueño del oro y de la plata. Pero Él lo hace para que tú aprendas la ley de dar. ¿Cómo se rompe una ley espiritual? Y en las finanzas se tiene que romper dando cuando no tienes. Es duro, pero es así. Él dio, Jesús fue la mayor ofrenda. Él dio, Jesús dio. Él fue la mayor entrega. Para que hoy tú no tengas que vivir en pobreza, pero hoy tienes que tú tomarte y apropiarte para romper esa maldición que hay en tu casa. Por causa del pecado, por adorar a dioses, por entregar ofrenda a los dioses. Es que yo no lo sabía, lo hacía inconscientemente. Pero hemos entrado en la alianza y es una puerta abierta. Y de ahí los demonios donde te quitan y te roban. Y trabajas y cae todo el saco roto. Y necesitamos quebrantar estos pactos en las finanzas. Y hoy el Señor dice que debemos entrar en pacto con Él. Él ya lo hizo. Él juró por sí mismo. Ahora tú vas a jurar por ti mismo, por tu finanza. Él entra en alianza con la tierra. Hoy, si tú estás de acuerdo con el pacto que Jesús hizo, si tú, de tu corazón, dices, Señor, así como ayudaste a la viuda de Sarepta, así quiero yo que quebrante mi pacto. Pero para eso tienes que tomar decisiones. Decisiones muy precisas. Por eso no dije que hagan ofrenda hoy. Que la hagan, va a ser direccionada a quebrantar pactos. Y aquel que está como la viuda, sin nada, tiene que hablar con el Señor. No tengo nada, ¿qué hago? El Señor te va a dar instrucciones. El Espíritu Santo te va a hablar lo que debes de hacer. Hay gente que no tiene dinero, yo sé que no tiene nada.
Pero el Espíritu Santo te va a hablar, porque Él dio la orden a tu espíritu lo que debes de hacer. ¿Qué le tienes que entregar al Señor? Yo todo lo que Dios me dio a mí, me lo ha dado por medio del pacto. Nosotros no teníamos nada de nada. Y nuestro primer pacto fue justo de novios. Él no tenía ni trabajo, él era un estudioso. Pero nosotros, la primera ofrenda de 5.000 pesetas que me regaló mi suegra, nos regaló a los dos para que nos vayamos a la Coaula. Ella ni lo sabe, hoy se entera. Ella nos regaló para que nos vayamos a la Coaula, 5.000 pesetas. Y nosotros, como nos queríamos casar, cogimos y dice, ¿qué te parece si no nos vamos a la Coaula? Y entregamos esta ofrenda al Señor como ofrenda y hacemos un pacto de que si es su voluntad de que nos casemos, Él tenía que darnos una casa, un piso nuevo, 0 kilómetros para nosotros. Muchos saben el testimonio, cómo Dios hizo que esos 5.000 pesetas nos dio para poder comprar nuestro piso en un año. Él lo multiplicó, no teníamos nada, ella nos lo regaló y esa nada la entregamos al Señor, pero lo hicimos de corazón y Él nos dio mucho más de lo que hemos pedido. Dios nos dio ese primer piso y el segundo piso que nos dio también fue por pacto. Y todo lo que Dios me da, yo entro en pacto con Él. Yo entro en pacto con Él. Por eso lo digo con propiedad, porque yo lo he visto en mis finanzas. Yo lo he vivido en mi casa desde pequeña. Cómo Dios de la nada aparecía dinero. Porque nuestras vidas dependían de Él y nosotros, yo le creo a Dios. Y no solo a Dios, también creo a los profetas. Porque cuando yo escuchaba esta palabra, yo digo, yo también quiero. Y yo no sabía dónde iba a ir, porque yo pactaba de acuerdo con el enlace. Pero yo tengo todas las ofrendas que dado, le ponía fecha y el por qué lo hacía. Y Dios fue fiel. Dios me hizo, esto es por esto, esto es por esto. Es una siembra de fe. Y Dios me dio mucho más abundante de lo que me has pedido. De la nada, 0. Hoy tenemos lo que tenemos. Hemos roto pactos. Yo he roto pactos de maldición. Y tengo muchos testimonios. Y lo que yo digo, no solamente es por la palabra que nos está, que era mayor profecía cumplida. Yo lo he vivido en mi carne y lo estoy viviendo. Y yo quiero, el deseo de Dios es que esta iglesia se levante próspera. Dios quiere bendecir y ha mostrado sueños de que Dios va a bendecir esta casa. Abundantemente, llenos de granos. En abundancia para que demos a otros. A rebosar los trabajos. Nosotros vamos a dar trabajo y estamos dando trabajo. Vamos a ser puente de bendición y lo somos. El Espíritu Santo está hablando aquí de personas específicas que Dios ordenó en su corazón hacerlo. ¿Quieres quebrantar los pactos de escasez en tu casa? ¿Quieres hacer la ofrenda de la viuda? Totalmente, amén. Pero bueno, el Espíritu Santo sé que está hablando. Vamos a entrar en pacto. Yo he preparado este diezmo, tiene dirección. El que no tiene, va a escribirlo. Entro en pacto. Jacob no tenía nada. Dijo que cojo esta piedra. Y cogió la piedra que fue su almohada. Y dio, y se pongo por testigo esta piedra. Si tú me das para mi casa, para el viaje de comida, vestimenta, porque él no tenía nada. Y él cogió una piedra y la ungió la piedra. Y yo quiero ungir esas piedras hoy, de lo que no tienen. Porque vas a ser testigo, vas a notar este día
este día, ponle fecha. Y anota este día porque los ángeles de Dios lo están anotando. Anótalo, anótalo. Hoy entro en pacto con el Señor. Y esto de lo que vamos a hacer, hay una ley espiritual. Vamos a ir. Por favor, prepárense, vamos a dar un tiempo de preparación escriban lo que quieran darle al Señor. Y José Carlos va a estar conmigo aquí para romper esos pactos. Vamos a leer Oseas 14, 4, 9. Oseas, que está marcado. Sí. Yo sanaré su rebelión. Empezar por el principio para que sepan por lo menos que ya hemos predicado, pero... Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. El Señor le suplica a Israel que pida perdón por los pecados e iniquidades que habían cometido. Pídale perdón. Cada uno sabe en qué ha pecado ante Dios. Y si no has pecado tú, tus padres, pide perdón por tus padres, tu familia. Porque esta maldición llega hasta la 4ª generación. Pide perdón. Prepáralo. Y cierra tus ojos y pide perdón. Señor, perdóname porque aún he hecho. Hemos adorado y hemos usado el día tuyo para adorar a otros dioses inconscientemente. El espíritu inmundo nos distrajo y inconscientemente hemos sido atados en lazos del maligno. Y hemos permitido que el diablo nos robe. Perdona, Señor, el pecado de idolatría por permitir haceres. Perdona, Señor, el pecado de tu pueblo, Señor, de sus padres. Pida perdón, esto es algo serio. Porque ha afectado a esta sociedad. Hoy estamos sufriendo lo que estamos sufriendo por el pecado cometido delante de su presencia y hacer alianzas. Espíritu Santo de Dios, escucha. Pide perdón, Espíritu Santo, trae convicción. Rompo, Señor, toda ignorancia. Señor, no lo sabía que estaba rindiendo culto a Satanás. No lo sabía, Señor, que estaba entregando ofrendas al diablo. Perdona los pecados cometidos, Señor, de brujería.